Sin duda, el tema de los exámenes es un tema que preocupa. También la información que entregó hoy el último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud, que encendió las alarmas en la zona oriente de la capital. Los números indican que tras el fin de la cuarentena, las comunas de Vitacura, Providencia, Lo Barnechea y Las Condes han registrado un rebrote de contagios por coronavirus. Estamos aquí en el estudio con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Alcalde, muy buenas noches. Hola, Connie, buenas noches. Veamos el gráfico primero que nos muestra, para que quede bien en evidencia, cómo han aumentado los casos en la comuna de Las Condes. Esto según el informe epidemiológico publicado hoy por el MinSal. Sí, ¿Cuándo empiezan a subir estos casos? Bueno, ahí se puede ver que hay dos olas. O sea, en Las Condes esto partió, al igual que en el resto del sector oriente, antes que en el resto de Chile, sí, en general, por los viajes en el verano. Entonces fuimos, aquí más o menos, cuando estábamos aquí, Las Condes fue a cuarentena. Ya. Y Eso luego fue de la el primer cuarentena, pic. exactamente, el 26 de marzo fuimos a cuarentena. Y luego de la cuarentena, que fue 3 semanas, empezaron a bajar los casos, y salimos de la cuarentena más o menos aquí, el día 19 de abril. 19 de abril. Salimos de la cuarentena. Pero luego pasamos una semana bien y mira lo que empezó a pasar. Estos son los casos nuevos. Si tú sumas todos estos numeritos te va a dar 738, que es el número de contagiados en Las Condes. Y esto es cuando comenzaron los síntomas. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hubo 185 que comenzaron síntomas. Esta semana hay 136 que están comenzando síntomas. Entonces, en el fondo, estamos experimentando de lleno lo que en algunos países han llamado la segunda ola. El rebrote después que se liberan las medidas de confinamiento. Comparemos en el siguiente gráfico, alcalde, lo que pasa en las otras comunas, en esta misma ola, digamos, cómo se produce esa ola en el resto de las comunas del sector oriente, sí, en Providencia, Lo Barnechea y Vitacura. Que es muy parecida, lo que pasa es que Las Condes es más pronunciada porque es una comuna más grande en términos de número de habitantes, pero por ejemplo Lo Barnechea sí, es importante. Lo Barnechea entró en cuarentena junto con nosotros, se mantuvo y ahora mira. Es muy parecido el pic que se produce en Lo Barnechea. Y lo explico también en el sentido de que, a diferencia de Providencia y Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea tienen sectores socioeconómicos vulnerables. Claro. Y si uno después va a un mapa, que es un mapa que nosotros los alcaldes no conocemos, pero que de repente lo hemos visto, que es una especie de cuadrícula que tiene el Ministerio de Salud, que es los contagiados por kilómetro cuadrado, lo que el ministro Mañalich llama la densidad de contagiados por kilómetro cuadrado. En el caso de Las Condes y en el caso de Lo Barnechea, esto está muy cargado a las zonas más vulnerables socioeconómicamente. Ahora, esto significa... Pero todo el sector oriente vive la misma segunda ola. Sí, por supuesto, pero mirando en Las Condes y mirando el sector oriente, ¿de quién es la responsabilidad, alcalde, de este rebrote? ¿Es de la llamada nueva normalidad? ¿Es de la reapertura de la Pumanque, las señales de normalidad que se dieron, el fin de la cuarentena? ¿De quién? Apertura de la Pumanque no hubo. Un día, el ensayo. Un día, pero acuérdate que no se abrió. Mira, yo creo que es una mezcla de cosas. Pero hubo una serie de señales de que volvíamos a la normalidad. Es una mezcla de cosas. Uno, que el virus obviamente es muy contagioso. Dos, que está llegando, y esto en la región metropolitana, y en este caso mismo Las Condes y Lo Barnechea, a los sectores más vulnerables, y en los sectores más vulnerables la tasa de contagio es mayor porque hay mayor hacinamiento. O sea, hay familias completas, por ejemplo, que una familia de 6 personas que hablé hoy día, los 6 están contagiados. Y ¿En qué zona de Las Condes, por ejemplo? En la zona básicamente entre Colón y Bilbao, de Padre Hurtado hacia arriba. Ya. Yo diría que es un poquito más amplia, es más bien desde Apoquindo hasta Bilbao, desde Cuarto Centenario más o menos hacia arriba, la zona del Parque Los Dominicos, la zona de Colón Oriente, la zona entre Colón y Bilbao. Entonces hay mayores niveles de hacinamiento. Tercero, hay vectores entre las comunas. Por ejemplo, supongamos trabajadores de la construcción que vienen, cuidadoras de adultos mayores que vienen. Y cuarto, efectivamente, cuando ocurre un desconfinamiento, como lo llaman en otros países, y eso es lo malo de esto, la gente tiene que acostumbrarse a vivir en modo coronavirus, las personas comienzan a relajarse. Y probablemente las personas empiezan a relajarse también cuando las autoridades dan señales de que hay que relajarse, obvio, o de que es posible relajarse. Lógico que sí. Hubo un exceso de optimismo es probable por parte que sí, de las autoridades. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que tenemos que aprender. En esto hay que ser un poquito indulgente en el sentido de que todos estamos aprendiendo del comportamiento del virus y por tanto esto es una situación de prueba y error. Pero efectivamente la responsabilidad de las personas es muy importante, que tenemos que
distanciamiento social y mascarilla, en el fondo va a tenerlo por muchos meses más. Y ese va a ser el modo coronavirus de vivir. Da la impresión que distanciamiento social y mascarilla no es suficiente, porque probablemente esto también hay explicaciones en la cierta normalidad que hay en las comunas del sector oriente después de la cuarentena. ¿Tiene que volver Las Condes y estas comunas a tener cuarentena, alcalde? Mi impresión personal es que yo creo que sí. No sé si total, porque a lo mejor si efectivamente hay comunas que han entrado en cuarentena parcial. Si uno pudiera decir, mira, aquí está concentrado, pudiera a lo mejor decir, va a entrar una parte de la comuna. Pero piensa lo siguiente, que Francia, que está en desconfinamiento parcial, porque París sigue en cuarentena, estuvo 57 días en cuarentena. O sea, estuvo casi 2 meses en cuarentena. Nosotros tuvimos 21 días. O sea, ¿usted cree que no fue suficiente la medida de cuarentena? 21 días pasó esto y mira esto no. Ya, yo creo que no fue suficiente. Tal vez. Creo que no es suficiente. Ya. Y alcalde, usted lo conversaba. Y otra cosa. Si es que efectivamente los datos que hemos visto es que la red pública y privada de salud está llegando a un nivel en la región metropolitana riesgoso en el sentido que están ocupados el 80% de las camas UCI, etcétera, puede que llegue el momento, y puede que sea ahora, en que uno diga, mira, en la región metropolitana vamos a tener que hacer un confinamiento total o casi total. ¿Total, cree usted? ¿De toda la región metropolitana? O casi total. Probablemente las comunas más rurales no, digamos. Hay muy pocas comunas que hoy día están sin cuarentena, pero es la zona oriente, es Maipú y Pudahuel, que han tenido aumentos importantes también en el último informe, y en la zona de Colina. ¿Usted ha conversado esto en las últimas horas con el ministro de Salud o con la subsecretaria Daza? Con el ministro de Salud he conversado básicamente porque estamos en la zona más afectada por contagio en Las Condes, haciendo un plan especial que vamos a ver si resulta, y si no resulta, yo creo que ¿y de qué se trata va a tener que ir a cuarentena total. ¿De qué se trata ese plan? Ese plan básicamente se trata de un cordón sanitario mucho más afinado en el sector, toma de temperatura en los paraderos de buses, llamados mucho más fuertes por megáfono, por ejemplo, de seguridad ciudadana, quédate en la casa, suspensión de las ferias, no hubo feria, por ejemplo, en el sector el día domingo. Medidas de ese tipo, y ahora también a través de una especie de hotel sanitario en que estamos tratando de que cuando haya un contagiado, antes de que vaya a ver al resto de la familia y termine contagiándola, él o el resto de la familia, o al menos los adultos mayores de esa familia, se vayan a un hotel sanitario. ¿Ya ha discutido o evaluado, digamos, con el ministro volver a la cuarentena en Las Condes? Al menos parcialmente, sí. Ya, o sea, es una posibilidad. Y eso podría bueno, ser en las próximas horas. El mismo ministro ha dicho que esto es reversible. Sí, por supuesto. Que son cuarentenas reversibles. Pero ¿cuán próximo podría estar esa alternativa? Porque mañana, o sea, hay comunas que terminan su cuarentena el viernes. Mañana probablemente vamos a saber si se extiende eso por otros 7 días más. No lo sé, pero mi impresión es que tiene que ser luego. Pero lo digo no solo pensando en el sector oriente, sino que pensando en mirar la región metropolitana en su conjunto y la capacidad del sistema de salud. Ya, o sea, hay una posibilidad, según lo que usted ha conversado con el ministro Mañalich, de que haya una cuarentena completa en el sector urbano. Eso no lo he conversado. Yo he hablado solamente de la comuna de Las Condes. Ya, y por lo tanto es muy probable que entre en algún tipo de cuarentena. Ya, lo último, alcalde, veíamos el problema de stock que tenían algunos el sector privado con los test de PCR. Usted tiene algunos hogares de ancianos donde han tenido brotes de COVID-19, incluso con gente fallecida. ¿Está teniendo problemas con la toma de muestras? Sí, bueno, nosotros tenemos muchos hogares de adultos mayores, son 70 en Las Condes. Hay uno que es Villa Soleares, donde han fallecido 11 personas. Pero sí lo que me ha preocupado ayer y hoy, especialmente hoy, son 2 cosas. Uno, que los resultados de los test PCR se están demorando mucho. En algunos casos, me pareció increíble, pero es así, 9 días. O sea, se le está diciendo a las personas, tu resultado va a estar en 9 días. Y 9 días en momentos de pandemia es mucho. Estoy hablando de laboratorios privados. Eso iba a preguntarle. ¿Son laboratorios privados? Privados, pues los consultorios normalmente 48 horas o antes tenemos el resultado. Y efectivamente, hoy día hay hogares de adulto mayor que me dicen, mira, no consigo test PCR para tomarle a las personas. Y es urgente porque vemos adultos mayores con síntomas en los hogares, necesitamos test PCR sí o sí y nos están pidiendo a nosotros. ¿Y no se puede recurrir al sector público porque son hogares de ancianos privados? En general, claro, el sector público lo está destinando a personas que no tienen ISAPRE, que no son, por ejemplo, hogares de ancianos privados que son más caros, son más costosos, pero yo creo que estamos en una situación de emergencia en que va a haber que
adoptar medidas de ese tipo. Claro, porque estamos hablando de adultos mayores, más allá de que tengan recursos o no tengan recursos, que tengan ISAPRE o que tengan FONASA, que son personas igual. No, y que están en el grupo de riesgo. Que están en el grupo de riesgo, que además son los lugares en que si tú tienes 95, por ejemplo, tengo un caso concreto, 95 adultos mayores en un hogar hoy día, en una calle que se llama Padre Rasturi en Las Condes, que no tienen cómo hacer el test PCR. Y por tanto, para mí es tratar de conseguirle sí o sí que se los vayan a hacer. Perfecto. Muchas gracias, alcalde Joaquín Lavín, por haber venido a Tele 13 esta noche. Gracias, Connie. Buenas noches.